Bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez en mi canal, me presento, soy Luca Nicolás. Y en esta ocasión vamos a estar realizando el unboxing y review de la Dashcam Vantrue Nexus 4 Pro. Un sistema de seguridad que nos permite registrar todo lo que pasa fuera y dentro de nuestro vehículo, ya estemos conduciendo o nos encontremos estacionados. Sin más preámbulo, ¡vamos allá! Mi gente, y vamos a proceder a mostrarle el empaque. Y aquí ustedes pueden ver atrás que tenemos una breve descripción de las características del producto. También tenemos uno QR para ahí nos dirige a lo que es el website de la empresa y lo que son sus redes sociales. También podemos ver uno QR para descargar lo que es el app móvil e instalarlo en nuestro teléfono móvil para nosotros realizar lo que son las configuraciones de la cámara ya a través de la misma o directamente utilizando el otro móvil. Vamos a proceder a abrir nuestro paquete para ver qué trae este combo. Ustedes pueden ver, miren la caja. Vamos a retirar este sello de seguridad. Vamos a proceder a mostrarle lo que trae la misma. Ustedes pueden ver, tenemos una guía de cómo es la instalación del equipo. Ustedes pueden ver aquí. Ustedes pueden ver, tenemos lo que es aquí la cámara trasera. Ustedes pueden ver aquí la cámara trasera que viene con su pegatina. Aquí tenemos lo que es la cámara frontal e interior. La misma viene en la misma. Ustedes pueden ver, aquí tenemos la cámara frontal y esta es la cámara interior que va a grabar lo que es en la cabina de nuestro vehículo. Aquí está la pantalla de la Dashcam. Vamos a ver qué más trae nuestro kit. Podemos ver que son materiales de muy buena calidad. Vamos a proceder a abrir aquí. Ustedes pueden ver que tenemos lo que es la base para pegar la misma al cristal. Mírenla ahí. Viene con esta herramienta que la podemos utilizar para lo que es la instalación de la cámara, que es bien fácil, que se la vamos a estar haciendo en este video. Aquí podemos ver una cuanta pegatina aquí para pegar lo que es aquí en la base. Ustedes pueden ver que se pone aquí y ya eso se va directamente al vidrio. Este también aquí se conecta a la cámara. Este funciona como el GPS para guardar lo que son las rutas que hacemos. Vamos a tapar aquí. Aquí podemos ver el cable que se conecta a la cigarrillera del vehículo. Tiene una conexión USB, el cual ustedes pueden ver, pueden conectar cualquier dispositivo. Miren el cable que podemos instalar. Vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar aquí. Aquí tenemos lo que es el cable. Aquí tenemos más cables. Aquí otro cable de conexión. Y tenemos el cable que se dirige a lo que es la cámara trasera. Mírenlo aquí. Ese ustedes lo utilizan para conectar la cámara trasera. Ustedes pueden ver que tenemos los manuales de configuración, los cuales siempre les recomiendo leerlo para ver cómo funciona el equipo. Vemos que tenemos un pañito para limpiar el lente de la cámara. Tenemos unos stickers, para eso funciona lo que es para la instalación de la cámara, para ponerlo en el cristal, para no pegar directamente el pegamento que tiene esta área directamente al cristal. Ustedes ponen primero este plástico en el cristal y se pega, y así ustedes lo instalan arriba del mismo. Aquí podemos ver que tenemos más una que nos muestra más cosas que podemos adquirir al momento de comprar nuestro equipo, una memoria directa que ellos mismos fabrican, también más accesorios de lo que es la cámara.
Aquí tenemos uno alcohol de limpieza para limpiar la estructura de los cristales cuando vayamos a hacer realizar nuestra instalación. Y aquí tenemos estos stickers que nos dicen para nosotros pegarlos para indicar que nuestro vehículo se encuentra protegido con el sistema de seguridad. Ahora vamos a pasar a lo que es la instalación para mostrarle lo fácil que se instala la cámara. Vamos a pasar a instalarla y seguimos con el video. Ustedes pueden ver, para nosotros realizar nuestra instalación, vamos a comenzar a ensamblar lo que es la base donde va a estar instalada la cámara. Entonces procedemos a poner esta base. Ustedes ven que entra de una forma bien suave, encaja. Ya luego que la tenemos ensamblada, esa base es de fácil acceso, que es magnética. Ustedes pueden poner aquí y la cámara cae ahí mismo y queda bien sujetada. Ahí no se queda. Entonces tenemos que, antes de instalarla, medir dónde la vamos a poner para así nosotros saber exactamente dónde la estaremos ubicando para que no nos estorbe la vista. Y antes de poner esta cinta electroestática, tenemos que medir primero para nosotros saber previamente cómo la vamos a poner, para no tener que, ya una vez puesta en el cristal no se puede retirar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cámara aquí. Vamos a mostrarle. Entonces vamos a buscar un punto donde no nos estorbe la vista. Sí, ahí en esa área la podemos instalar y queda perfectamente ahí. Entonces vamos a proceder a limpiar esa área, retirar esto para nosotros retirarlo. Entonces, mi gente, vamos a proceder a limpiar el cristal con esto para instalar lo que es la base electroestática, que es donde vamos a estar montando la base de la cámara. Entonces vamos a abrir aquí. La instalación es sumamente sencilla. Vamos a mostrarle la instalación de la cámara delantera. Vamos a ver aquí, en esta área que vamos a instalar la cámara. Entonces vamos a limpiar aquí. Entonces venimos con este pañito y procederemos a secarle el área para entonces nosotros pegar la base para que quede. Entonces volvemos a medir para exactamente ver dónde la vamos a poner. Dijimos que la vamos a poner en esta área. Entonces vamos a proceder a instalar. Esta tiene sus pasos. Ese tiene el 1 y el 2. Me imagino que el 1 es la que va a ir pegada al cristal. Procedemos a retirarlo. Venimos aquí. Vemos que lo vamos a poner en esta área. Procedemos a ponerla que no coja aire. Podemos utilizar esta herramienta para así quitarle las burbujitas de aire. Y ya tenemos lo que es la base instalada. Ahora vamos a proceder a pegar lo que es la cámara. Retiramos aquí la base, ustedes pueden ver. Entonces vamos a proceder a ponerla aquí en el área donde dijimos que le íbamos a poner, que dijimos que era aquí. Ustedes pueden ver, ya la cámara queda justamente fijada ahí. Ustedes pueden ver, miren, queda la base bien pegada. Y ya ahí se instala la cámara. Vamos a continuar con lo que es la instalación. Vamos a instalar el cableado. La cámara viene con este provisional o viene con este que ustedes pueden utilizar para conectarlo, lo que es la cigarrillera. Ya viene otro cable que es para el sistema de monitoreo, que le estaré dejando los links en el cuadro de comentarios para que así ustedes puedan adquirir, en caso de ustedes quererlo, el sistema de monitoreo de parqueo, que es un cable especial que viene, que se instala directamente en lo que son los fusibles. Ahora vamos a proceder con lo que es la instalación del cable para prenderle, configurarle y mostrarle la cámara encendida. Lo que vamos a hacer para proceder con el cableado, vamos a desenredarlo totalmente y vamos a pasarlo por aquí, por lo que es la gaveta o la guantera del vehículo. Vamos a retirar este clic para que salga la gaveta hacia afuera. Y ya tenemos el sistema instalado y ustedes pueden ver el cable que lo pasamos por aquí, lo fuimos entrando en esta área, venimos por aquí, bajamos aquí, lo pasamos por dentro de la gaveta, por debajo de la gaveta o guantera, lo traemos por aquí. Ahora vamos a encender la cámara para mostrarle el funcionamiento de la misma. Ya una vez la tenemos encendida, de una vez nos entra lo que es la configuración del lenguaje de la cámara. Aquí seleccionamos la zona horaria que vamos a utilizar.
Aquí en República Dominicana utilizamos lo que es la MN4 de Caracas. Ahí tenemos esa ahí. La configuración de la fecha, día, mes, año. Actualmente vemos que tiene la fecha actual, que hoy estamos a 4 del mes 11. Le vamos a poner que vaya a 60 hercios. Aquí nos dice cuál es la unidad de la velocidad, si es kilómetro por hora o milla por hora. Vamos a poner kilómetro de hora, que es el que se utiliza aquí en República Dominicana. Aquí tenemos la configuración de Wi-Fi que es 2.4 gigas y 5 gigas. Vamos a dejarlo en 5 gigas. No tenemos la tarjeta sin SD, la vamos a introducir ahora, pero vamos a mostrarle. Y ya tenemos la cámara funcionando. Ya ustedes pueden ver, actualmente no tenemos conectada la cámara trasera, la vamos a estar conectando para entonces mostrarle un video ya recorriendo. Ustedes pueden ver, miren cómo está la cámara delantera, cómo podemos verla. Miren la visualización que tenemos, está a 4K. Aquí te pueden apagar lo que es el micrófono. También podemos, miren ahí donde podemos ver la cámara de la cámara de la cabina y la cámara delantera sola. Si no, poner que se vean ambas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a mostrarle unas cuantas características que posee la cámara para que si ustedes vean el sinnúmero de características que tiene, vamos a instalar la memoria micro CD y vamos a salir a grabarlo para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de la cámara. Vamos a terminar de instalar lo que es la cámara trasera, que es el mismo procedimiento que vamos a realizar. Lo único que lo vamos a hacer del otro lado, llegando de esta área hasta la parte trasera. Así que vamos a dejarlo ahora con la característica de la cámara y volvemos en un momento ya grabando lo que es en la calle. Y así queda la instalación de nuestra cámara trasera. Ustedes pueden ver, miren el cable como lo traímos. Venimos por aquí. Pasamos todo lo que es esa área, lo traemos por ahí, desde hacia adelante. Y ustedes pueden ver el cable ahí adelante, donde está conectado la cámara. Podemos destacar que la Dashcam Vantrue Nexus 4 Pro cuenta con una pantalla de 3.19 pulgadas, además de tener 3.34 pulgadas de ancho y 4.56 de largo. La cámara trasera cuenta con una longitud de 0.59 pulgadas de ancho y 2.44 pulgadas de largo. Posee un sistema de grabación continuo de 360 grados, donde la cámara frontal tiene un ángulo de visión de 155 grados, la interior de 160 grados y la trasera de 165 grados. La cámara frontal está equipada con un sensor Sony Stalris 2, el cual permite grabar videos con una resolución de hasta 4K y capturar los detalles más pequeños, además de la exclusiva tecnología High Dynamic Range HDR que equilibra automáticamente la exposición y los puntos claros y oscuros, captura más detalle en condiciones de baja luz durante la noche e incluso en carreteras oscuras. La cámara de la cabina interior utiliza 4 luces LED infrarrojas que funcionan automáticamente una vez detecta poca luz en la cabina del automóvil y presentan grabaciones de imágenes nítidas en blanco y negro con una resolución de 1080p. La cámara trasera utiliza un sensor Sony Starburst Night Vision de 2 megapíxeles y con tecnología de exposición de múltiple HDR que captura el máximo detalle de la imagen en escenas de alto contraste, por lo que la cámara puede capturar la matrícula de los autos que están detrás con claridad, incluso con las luces delanteras encendidas con una resolución de 1080p. También cuenta con Wi-Fi de alta frecuencia de 5 GHz, con el cual puedes configurar fácilmente la cámara en su teléfono inteligente, ver, editar y descargar los videoclips a su teléfono y compartirlos en tus redes sociales, mucho más rápido que con el Wi-Fi original de 2,4 GHz. La Nexus 4 Pro viene con la función de control de voz avanzada, que le permite tomar fotos, silenciar, activar el micrófono, finalizar la grabación y bloquear el video con comandos de voz en varios idiomas como inglés, japonés, ruso y chino, por lo cual podrás tener tus manos en el volante y tu vista en la carretera mientras conduces. Equipado con un módulo de sistema GPS dual, la Nexus 4 Pro registrará tus rutas de conducción y velocidad con mayor precisión. Puedes rastrear tus rutas al reproducir tus videos en tu teléfono o computadora con la aplicación Vantrue Cam para móviles o el reproductor Vantrue para PC. También cuentas con 4 modos de monitoreo de estacionamiento, los cuales brindan vigilancia a las 24 horas a tu automóvil mientras se encuentre estacionado. Para el uso de esta función, la cámara debe estar conectada por cable para usar el modo de estacionamiento. Los kits de conexión por cable se venden por separado.
El sistema de alimentación en la Nexus 4 Pro se basa en supercondensadores en lugar de baterías, lo que garantiza mayor seguridad, resiste el frío más helado y el calor más intenso, además de tener una vida útil más larga que las baterías. La Nexus 4 Pro admite tarjeta microSD de clase 10 de velocidad U3 hasta 512 GB de almacenamiento. Mi gente, estamos grabando con la cámara. Ya ustedes pueden ver, ustedes me estarán diciendo en los comentarios cómo se ve la imagen, la cámara frontal. Ven la cámara aquí en el interior del vehículo y también la cámara trasera. Váyanme diciendo en los comentarios cómo se ve la imagen. Ya ustedes pueden ver que es una cámara bien versátil. Las imágenes las estaré mirando yo cuando esté editando el video, para que vean que es de buena calidad, ya que la cámara principal, que es la delantera, graba 4K. Esta que está aquí dentro está grabando a 1080p, igual que la trasera. Entonces ustedes me dirán cómo se ve la imagen. También estamos grabando con el micrófono interno de la cámara, que ustedes me podrán decir cómo captura el audio, si el audio es de buena calidad. Yo me estaré dando cuenta en edición sobre el audio, pero ustedes me estarán diciendo qué opinan sobre el audio, si es de buena calidad, cómo captura las imágenes. Ustedes pueden ver cómo se ve hacia el frente, hacia atrás y hacia aquí adentro. Esta cámara es muy interesante, ya que la misma cuenta con GPS. Le estaré mostrando las imágenes de este recorrido para que ustedes vean que inmediatamente nosotros estamos utilizando lo que es el app móvil o el app para el reproductor de video para PC, que podamos ver lo que es la ruta que estamos realizando. También veo que me indica cuál es la velocidad que llevo actualmente en el recorrido. Es muy interesante y tiene también ahí en la pantalla lo que son las coordenadas del trayecto que estamos recorriendo. También le vamos a estar mostrando una toma nocturna, para que también ustedes vean la diferencia, cómo se ve de día a cómo se ve de noche. Me estarán dejando en los comentarios qué les parece. Mi gente, ya ustedes pueden ver la toma nocturna, pueden ver la cámara interior, que ella graba en blanco y negro. Por eso que ustedes ven esa imagen así, que se ve en blanco y negro. Pero ya ustedes pueden ver la cámara frontal, cómo se ve eso, que llamamos la luz normal. Si ponemos la luz alta, ustedes pueden ver que se ve bien el camino. La cámara trasera, ustedes pueden ver lo que son las luces de los vehículos que vienen detrás, ya que en la carretera que me estoy conduciendo ahora mismo no hay mucha no está iluminada en lo que es en sus tramos. Esta es la circunvalación de Santo Domingo. En este tramo no hay mucha iluminación, pero ya ustedes pueden ver cómo funciona la cámara en lo que es en el ámbito nocturno. Déjenme en los comentarios qué les parece esta cámara y si les gustaría instalar un equipo de esto en su vehículo, ya para usarlo como protección de seguridad. Ya ustedes pueden ver que es muy importante lo que es la cámara interior. Miren cómo se ve, aunque es blanco y negro, tenemos una buena visualización de lo que pasa en la cabina. Así, si cualquier cosa ustedes lo paran de noche, por cualquier cosa ustedes tienen una evidencia de cualquier cosa que pueda suceder. Ya ustedes pueden ver cómo se ve la toma aquí del video. Ahora díganme cómo es la diferencia. Ya estamos en este tramo de lo que es la avenida 6 de noviembre. Ustedes pueden ver que aquí tenemos más iluminación. Tanto díganme cómo ven la cámara delantera en zonas más iluminadas, y como la cámara trasera, también la cámara del interior. Déjenme en los comentarios qué les parece la vista que estamos teniendo. Ya ustedes pueden ver la diferencia de la cámara trasera, que tiene mayor visibilidad, y la cámara delantera también es ayudada un poco con lo que son las luces delanteras del vehículo. Pero déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este equipo y si les gustaría obtener uno, ya para tenerlo como medida de seguridad en su vehículo. En conclusión, queremos destacar que la Nexus 4 Pro es una dashcam bien versátil, la cual usted la pueden instalar en su vehículo de una forma fácil, es de fácil configuración. Ya podemos utilizar lo que es el app móvil, que por ahí mismo usted puede configurarla de una forma más fácil. También lo puede hacer a través de la misma cámara. Es una cámara bien fácil de utilizar, y también tiene esa importancia de que te mantiene tu vehículo protegido las 24 horas mientras estamos estacionados y mientras estamos conduciendo, que es algo muy importante para evitar eso, lo que son algunas estafas. Ya ustedes saben que como andamos en las calles, a veces hay personas que quieren estafar a uno mismo, a veces a los seguros, y provocan situaciones en las cuales, si tenemos evidencia de cómo defendernos,
con esta dashcam podamos tenerla. Quiero también decirle que no nos están pagando ni un peso para nosotros promocionar esta cámara. Yo la adquirí, quise mostrársela a ustedes para que ustedes pudieran ver esta tecnología y la puedan implementar en sus vehículos y así se mantengan protegidos mientras conducen y mientras el vehículo se encuentre estacionado. También les recomendaría, si ustedes quieren adquirir esta cámara, que adquieran lo que son los otros accesorios. Tiene un filtro CPL que lo que hace es hacer que resaltar más la imagen, y lo que es el brillo del sol al momento de impactar en el cristal delantero se lo disminuye un poco y así las imágenes van a tener un poco más de nitidez. También ustedes pueden adquirir el cable, el arnés que se utiliza para lo que es el sistema de monitoreo de 24 horas, el cual se conecta directamente en la caja de fusibles y es de fácil instalación. Que ustedes viendo en el manual podrán hacer esa instalación de una manera fácil, por lo cual les recomendaría que adquieran esta cámara para que así se mantengan protegidos su vehículo y se mantengan protegidos ustedes al momento de transitar por las calles de la República Dominicana y de cualquier país del mundo. Y hasta aquí ha llegado este video. No olviden comentar, darle like y suscribirse al canal para que así no se pierdan los próximos videos que vamos a estar subiendo. Será hasta el próximo video.